Capítulo 5. Trinidad. Naciones elementales. Una vez que Kaguya había lanzado a Sasuke a un portal, ella desapareció con él, y Naruto esperó, planeando lanzar una trampa que les garantizaría atrapar a la mujer una vez que finalmente regresara. Y él había esperado. Y espera. Los segundos se convirtieron en minutos. Los minutos se convirtieron en horas. Entonces, las horas se habían convertido en días. Los días se habían convertido en semanas y luego las semanas se habían convertido en meses. Ninguno de los dos había regresado. Habían pasado 217 días desde que la diosa conejo y Uchiha Sasuke desaparecieron del mundo. En las 31 semanas que se habían ido, Uzumaki Naruto había tratado, constantemente, de aprender más y más técnicas con su expansivo jutsu de clones de sombra, técnicas que eventualmente, con suerte, lo dejarían derrotar a la diosa conejo. A pesar de cuán vigorosamente se había entrenado, no pudo hacer nada más, porque el Tsukuyomi infinito todavía estaba en la luna, y había intentado liberar a las numerosas personas debajo de la técnica, liberándolas de las raíces del Shinju, pero no hizo nada. Diferencia ya que todos estaban todavía embelesados por ella. Entonces él había entrenado, y entrenado, y entrenado. Se habría perdido en el entrenamiento constante, si no hubiera sido por Sakura quien constantemente tuvo que golpearlo en la cabeza para que recordara dormir y comer. Su sensei, Kakashi había estado tratando de encontrar una manera de mejorar su Kamui para ver si podía encontrar una forma de traer de vuelta a Sasuke, o al menos encontrar una manera de destruir el eterno Genjutsu en la luna. Incluso el siempre persistente Naruto parecía impacientarse por la pura frustración y la incapacidad de hacer otra cosa que esperar. Como tal, Sakura lo había encontrado, manipulando sus bolas de búsqueda de la verdad en un intento de encontrar otra forma de hacerlas más mortales, mientras que varios clones de sombra estaban trabajando en la técnica de su padre y el segundo Hokage, Naruto. Sakura-chan. La médica ninja suspiró cuando ella juguetonamente lo golpeó en la cabeza con su masiva fuerza, haciendo que todos los clones a su alrededor comenzaran a reírse del original. Ella volvió su mirada hacia ellos y todos sabiamente se mantuvieron cerrados. Has estado entrenando durante otros 8 días seguidos, Naruto. Todavía necesitas comer y dormir o te vas a desmayar. El rubio desatinó la capa de chakra a su alrededor mientras se frotaba tímidamente la parte posterior de su cabeza. Ah, lo siento Sakura-chan. Es un poco difícil saber cómo pasa el tiempo desde. Él se detuvo y ella entendió. La luna había estado levantada desde entonces, como si a través de alguna extraña manipulación del universo, no hubieran visto un amanecer o un atardecer en lo que parecían eones. A pesar de la luz brillante emitida por el último Tsukuyomi para hacer que el mundo parezca como si fuera constantemente de día, no se generó ningún calor real. Como resultado, varios lugares del mundo ya se habían congelado por la falta de calor, y solo estaba empeorando. Los cultivos se estaban marchitando y desapareciendo, y lo mismo podría decirse de los animales herbívoros que estaban perdiendo su principal fuente de alimento. Solo había 3 personas conscientes en todo el mundo, Naruto, Sakura y Kakashi, por lo que siempre podían encontrar comida entre los 3. Con todos los demás atrapados en sus propias ilusiones y visiones perfectas del mundo, probablemente ni siquiera se darían cuenta cuando sus cuerpos finalmente se congelen por la edad de hielo. Naruto, ¿crees que es? El rubio miró a su compañera de equipo de cabello rosado, quien miró hacia la luna siempre presente, y lo entendió. Le resultaba extraño cómo finalmente comenzó a entenderla ahora que era la única chica en el mundo con quien hablar. De ninguna manera. Teme es demasiado terco para morir. En todo caso, es probable que le esté dando una carrera por su dinero. Sakura asintió lentamente. Sería inútil expresar verbalmente su incredulidad, porque Naruto era optimista. Siempre fue optimista. Incluso a través del clima frío y la siempre sombría situación, siempre tuvo esperanza. Naruto, ¿y si nunca vuelven? ¿Volverán? Teme es demasiado terco para no. Pero ¿y si no lo hacen? Dijo ella, interrumpiéndolo. Ha pasado casi un año Naruto. ¿Qué pasa si nunca regresan? ¿Entonces qué? ¿Qué haremos entonces? ¿Era así como iban a seguir viviendo? ¿A morir? ¿Para congelarse o morir de hambre en un mundo donde todos estaban atrapados en una ilusión? Tal vez esto era parte del plan de la diosa para empezar. Separar a Sasuke y Naruto y asegurarse de que nunca se sellara, y luego dejar tiempo para lo suyo. Llevaría años, pero al final, Naruto y Sasuke no eran inmortales y morirían de viejos. ¿Podría ser que ya habían perdido? Ya habían perdido, pero simplemente no se dieron cuenta.
Miró a su compañero rubio de equipo, esperando que él diera un discurso revitalizante más sobre nunca darse por vencido, encontrar una solución o un plan, encontrar una manera de salvar al mundo entero a pesar de la situación en la que se encontraban. Él nunca se dio por vencido. Él nunca renunció, tomaría todo lo que el mundo le arrojaba y se recuperaría, encogiéndose de hombros mientras estaba listo para tomar un poco más. Era Uzumaki Naruto, y tenía la voluntad más indomable de cualquiera que haya conocido. Sin embargo, por primera vez en todos sus años de conocer a su compañera de equipo, él dijo lo único que nunca había esperado de él. Él no dijo algo. Uzumaki Naruto dijo nada. Esto, más que el Shinju, más que Kaguya, y más que su propio miedo inminente a la muerte, fue cuando Haruno Sakura sintió un miedo verdadero y no adulterado. Había abierto la boca para hablar, pero no encontró palabras. Hasta que, de repente, vio los ojos oscuros de Uzumaki Naruto revivir con luz. Sakura-chan, mira. La niña volvió la cabeza y miró el brillo siempre presente que era la luna. Luego, lentamente, el rostro proyectado en la luna comenzó a agrietarse. Hasta que todo de una vez, todo se hizo añicos. Por primera vez en meses, Haruno Sakura vio las estrellas. En el inframundo. 12 alas. Tenía 12 alas sangrientas. Eso fue imposible. Las alas de demonios no eran como las de los ángeles que tenían múltiples pares para indicar el poder. Entonces, ¿cómo, por qué y qué demonios había rechazado a este monstruoso ser que tenía 12? Es cierto que lo había visto a él o su equipo sagrado o lo que sea que se suponía que esa extraña criatura que absorbió el alma de Cocabiel. Entonces podría ser que allí radicaba el problema, y tal vez esa era la razón por la que tenía mucho más poder del que era posible. Rias había dado una excusa muy trivial para interrumpir su reunión, dejando que la introducción de Issei al mundo del demonio fuera manejada por Kiba y Koneko, y luego asignándole a Akeno que mantuviera a Sasuke en la escuela mientras hacía una visita improvisada al inframundo tan rápido como ella posiblemente podría. Mientras se pavoneaba por los pasillos que sabía que conducían a la sala de reuniones generales para los 4 Mahou, trató de calmarse tanto como pudo. Ella no se estaba volviendo loca. No, tenía que estar tranquila, estar absolutamente serena mientras se dirigía a reunirse con su hermano y discutir los acontecimientos recientes para poder obtener algunas respuestas. Ella no se estaba volviendo loca. Había un miembro de su nobleza potencialmente abrumadoramente poderoso cuya propia fuerza eclipsaba la de ella. Ella no se estaba volviendo loca. También era un comodín completo con una inclinación por arrebatos violentos repentinos, y muy posiblemente poseía un Sacred Gear que podía absorber almas y lanzar ilusiones de alto nivel. Ella no se estaba volviendo loca. También había matado a un ángel caído de la clase Cadre en su territorio, y a otro ángel caído menos notable, lo que casi con certeza garantizaba que una vez que se descubriera, ella sería culpada por reactivar la Guerra Santa. Ella no se estaba volviendo loca. Entonces, de repente, su mente recordó su forma desnuda, no de una manera sexual como le hubiera gustado, sino por el hecho de que había visto por completo el extraño tatuaje que tenía en la parte inferior del cuello. Un tatuaje de una serpiente comiendo otra. Un tatuaje del infinito. Ella no se estaba volviendo loca. Oh, espera, ella se estaba volviendo loca. Rias ni siquiera se dio cuenta de cuando sus piernas comenzaron a moverse por sí solas, ya que todas las pretensiones de cordialidad fueron arrojadas por la ventana y literalmente corrió por el pasillo. Llegó al final del pasillo, jadeando y sin aliento solo para encontrar sorprendentemente a su cuñada, que la miraba con más emoción de lo que Rias había visto en el rostro de la mujer estoica. Rias, ¿por qué estás? ¿Dónde está Sir Zetsunisama? Necesito hablar con él ahora. Graifia Lucifuge la miró con una extraña mezcla de confusión, sorpresa y gran preocupación mientras trataba de aceptar lo que estaba sucediendo. Actualmente se encuentra en una reunión con los Mahou. Es muy importante que hable con él, con cualquiera de ellos. Están bastante ocupados con un invitado importante. Rias ya ni la escuchaba. Rias. Simplemente no puedes entrar. Abrió las puertas y se encontró con las miradas conmocionadas y sorprendidas de los 4 demonios más fuertes del inframundo. Si ella no hubiera sido quien era, la hermana menor de uno de ellos, la mejor amiga / rival de la hermana de otro de ellos, lo que acababa de hacer habría sido equivalente al suicidio. Rias entonces y solo entonces notó que había un 5º miembro en la sala de reuniones, y que él no era un demonio. Rias. Su hermano estaba demasiado aturdido o demasiado confundido para usar su término cariñoso habitual para ella, y estaba agradecida por ese pequeño milagro.
Necesitaba una forma de llamar su atención rápida y rápidamente, y lo único en lo que podía pensar antes de avergonzarse aún más era tomar la pieza familiar de su bolsillo y golpear la mesa, atrayendo todos los ojos hacia ella. ¿Cuál es el significado de este Gremory-san? ¿Por qué de repente irrumpiste aquí y dejaste caer una pieza de caballero en él? Ajuka Belzebub se detuvo a mitad de camino, mientras sus ojos volvían a la pieza extraña y la miraban. Esa es una pieza malvada. Lo era. Dijo Rías. ¿Está roto? Serafall había preguntado, confundido. Eso es imposible. Los diseñé de tal manera que puedan recibir un golpe directo del poder de destrucción de Circes. No pueden romperse, al menos, no convencionalmente. Entonces, ¿por qué? Tan interesante como es todo esto, dijo la voz solitaria no diabólica en la sala. Creo que teníamos un asunto previo al que estábamos atendiendo. Circes se volvió hacia él y asintió. Pido disculpas a Azazel-san, volveremos al tema tan pronto como mi hermana se vaya. Era una corazonada, pero Rías lo haría de todos modos. Azazel-sama, ¿estás aquí por la muerte de Cocabiel? De repente, la habitación pareció haberse enfriado varios tonos cuando los ojos de Azazel se agudizaron en su dirección, y Circes inmediatamente hizo un gesto con la mano para aplacar al hombre. Por mucho que adules a mi hermana con esa suposición, no creo que ella haya matado a Cocabiel. ¿En serio? Entonces dime cómo es ella consciente de este hecho. Todas las miradas de los 5 seres poderosos se volvieron en su dirección, y Rías sintió un nudo en la garganta. Su hermano asintió lentamente con la cabeza mientras trataba de alentarla. Sí, Rías-tan, amablemente cuéntanos cómo sabías que Cocabiel estaba muerto. Bien. Rías suspira internamente. Esta iba a ser una larga historia. Mientras tanto con Sasuke. Las palabras, como pensó Sasuke, eran cosas curiosas. En las manos equivocadas, las palabras eran tonterías sin sentido. En las manos correctas, las palabras eran simplemente un método para transferir información de una fuente a otra a través del empuje de moléculas de aire. En las manos que ejercían poder, las palabras ya no eran solo palabras. Eran la fuerza de formación fundamental que podía desencadenar guerras o provocar revoluciones, si tan solo fueran pronunciadas en una secuencia particular, por un conjunto particular de personas, en un conjunto particular de formas. El poder llegó en diferentes formas y tamaños, y las palabras del hombre poderoso podrían ser una verdad dura o una mentira intensa. Las palabras de un rey pueden ser principalmente expresiones o leyes insensibles. Las palabras de un dios, por otro lado, podrían ser una declaración de providencia divina o una invitación a alterar el destino y escupir frente al destino. Por favor sal conmigo Uchiha-san. Sin embargo, mientras Sasuke se paraba, en lo alto del techo de la Academia Kuo, frente a una niña con la cabeza inclinada y los brazos extendidos hacia él, se dio cuenta de que las palabras eran desagradables. A pesar de todo el poder que poseían, una gran cantidad de palabras solo servía para despreciar el poder abrumador que se suponía que poseían. Su padre había entendido esto a un nivel anormalmente demasiado eficiente. Las palabras que pronunció cortaron la persecución sin la innecesaria paliza que la mayoría de las conversaciones poseían. Siempre que hablara, sería prudente escucharlo, porque lo que saliera de su boca era de gran importancia y no se repetiría. Esta fue, entre otras razones, la razón por la que había aspirado más que nada a complacer al hombre. Lo intentó y entrenó, y sabía que podría no haber sido el prodigio absoluto de un shinobi como su hermano mayor, pero hizo todo lo posible. Era por eso que siempre tenía esa chispa de fuego que ardía en su estómago y hacía que sus mejillas brillaran cada vez que el hombre estoico abría los labios para finalmente darle un complemento. Cuando Fugaku Uchiha dijo algo, lo dijo en serio. Y su hijo definitivamente no era diferente. ¿Por qué? Le contestó Sasuke a la chica frente a ella. La niña, de cabello rosado como era, retrocedió como si estuviera físicamente golpeada. Era casi como si no hubiera esperado que él cuestionara sus razones, sus motivaciones o sus intenciones. ¿Por qué te amo Uchiha-san? La brisa fresca del otoño se levantó, y de repente, el Uchiha pudo escucharlo todo. Él podía escuchar mientras la sangre de la niña corría por su cuerpo, mientras su corazón latía como una bestia viciosa que exigía ser desatada de su prisión, y más bien que molestia y confusión, fue golpeado con curiosidad. ¿Por qué? Preguntó, una vez más, sus orbes negros de onix golpeando directamente en sus ojos mientras buscaba y buscaba. Observó cómo ella parecía perderse en los ojos y dio un paso atrás, incluso cuando escuchó su corazón saltar un latido completo antes de que comenzara a latir y latir más rápido. Sasuke nunca lo había entendido.
Incluso en sus días de academia, cuando las chicas acudían a él por una razón misteriosa u otra, no entendía por qué proclamaban su amor por él por razones banales. Nunca había entendido por qué perderían su precioso tiempo y energía engañándose a sí mismos de que tenían algún tipo de sentimiento o afecto por él. Nunca les había preguntado, porque nunca le había importado y la mayoría de ellos se contentaban con simplemente desear lo imposible y recurrir a medidas completamente irritantes en un intento de ganar su favor. No le importaba personalmente esta chica frente a él o sus delirios, sabía muy bien que la mitad de la población femenina de la academia estaba enamorada de él por una razón u otra, pero esta chica delante de él, había sido la primera y la única en acercarse a él y hacer su declaración. Quizás si ella hubiera sido la 10ª o la 100ª en acercarse a él, la habría despedido sin decir una palabra y sin una pizca de emoción. Sin embargo, poseer cierta confianza y ser la primera persona realmente había golpeado a Lucia con un poco de curiosidad. Porque yo solo puedo. No puedo explicar por qué. Los ojos de Sasuke se entrecerraron. Esa fue una respuesta. No era la primera vez que se le confesaba. Es cierto que era la primera vez que se le confesaba en este nuevo mundo, pero de vuelta en Konoha, había rechazado una docena de confesiones más de las que podía contar. Proclamarían amor por él, y luego darían sus razones como porque pensaban que era genial, que era guapo y que todo tipo de vanidad respaldaba comentarios que lo hacían darse cuenta de que su valor era menor que el de una cucaracha sin cabeza. ¿Me amas? Sí, Uchiha-san. Lo hago. Aparte de mi nombre, ¿qué sabes de mí? Los labios de la chica se abrieron y se cerraron. Se abrieron de nuevo, mientras se movían, siguieron moviéndose, pero absolutamente no salieron palabras de ellos. No hubo respuesta. Cualquier cosa que ella pudiera mencionar sería una suposición banal y casual que solo confirmaría el hecho de que ella no sabía nada de él, que no sabía absolutamente nada de él. ¿Y cómo puedes amar lo que ni siquiera sabes? Eso fue todo. Ella lo miró a los ojos una vez más, y Uchiha Sasuke se puso de pie, su mirada seca con ojos de ónix la observó lentamente, incluso mientras sus propios orbes parecían llorar, y cuando su forma comenzó a temblar. Él nunca volvió su mirada, incluso mientras veía sus dientes apretarse y sus puños apretarse, hasta que cayó la primera lágrima y la carta en su mano se deslizó. Se había ido antes de que cualquiera hubiera tocado el suelo. El último Uchiha regresó a su posición sentada sin pestañear. El silencio fue inigualable. Eso fue bastante frío de tu parte, Uchiha-san. Sin embargo, el silencio no estaba destinado a estar. El Uchiha notó distraídamente que la joven bajaba de su lugar donde había visto la confesión, y apenas le hizo caso. Por ahora, estaba descansando tranquilamente una vez más en el techo de la academia, y la única razón por la que aún estaba allí era porque había causado un gran revuelo y una pequeña cantidad de conmoción al revelar sus alas. En cualquier caso, la niña, Rías, según su mente, había finalizado brevemente la reunión no mucho después de eso, y luego tuvo el descaro de irse antes de que él pudiera comenzar a molestarla por preguntas. Supuestamente, había estado en una convocatoria urgente y había regresado al inframundo, y Sasuke no tuvo más remedio que esperar una vez más hasta que ella regresara y finalmente obtuviera las respuestas que necesitaba. Su preocupación no estaba en el hecho de que ya no era humano, no, eso no le había preocupado tanto como hubiera pensado. Su preocupación radicaba en el hecho de que, según la chica de las gafas, dijo Sona, la única forma de volver a la vida era a través de algo llamado piezas malvadas, que en esencia lo uniría a quien lo trajo de vuelta. Él no se va a convertir en el sirviente de nadie. Mira esto, Uchiha-san. Incluso te dejó la carta dirigida a ti, al menos no la abrirás. Pero, por supuesto, Uchiha-san, con esa cara, tu buzón debe estar inundado de letras como esta. Me pregunto si las destrozas o las quemas. Creo que debes quemarlos. Pareces del tipo que usa fuego, Uchiha-san. Sasuke levantó una ceja, pero no hizo ningún comentario. Fufuzu, tal vez haces una gran hoguera con las letras y las asas. Estoy seguro de que la comida cocinada con las esperanzas y los sueños aplastados de las adolescentes debe saber tan deliciosa. La siempre sonrisa burlona en el rostro de la mujer parecía estar siempre en contraste con las palabras que salían de su boca, y Uchiha se estaba volviendo claro que ella no iba a irse incluso si la ignoraba todo el día. ¿Cuál es tu punto? Mi punto, Uchiha-san. Nada de eso. Solo estoy tratando de entablar una conversación civil. Fufuzu, pero debo confesar, tengo curiosidad, Uchiha-san, ¿no sientes absolutamente nada cuando alguien te expresa afecto? ¿Sus palabras llegan a tus oídos?
Ociosamente, Sasuke lo pensó. Nunca había sido realmente conmovido por las palabras. No se había sentido conmovido al escuchar las palabras de sabiduría y razón de Kakashi, incluso cuando le había contado cómo todos los que le habían importado estaban muertos, y el Jonin no pudo hacer nada para salvarlos. Las desesperadas súplicas de Sakura para que no se fuera de la aldea no lo habían conmovido, incluso cuando ella había llorado, rogado y abrazado, mucho más cerca que nunca. Y definitivamente no había sido conmovido por la constante declaración de Naruto acerca de traerlo de regreso a la aldea. Al mismo tiempo, sin embargo, se dio cuenta de que las palabras solo tenían poder sobre él una vez que se preocupaba profundamente por la persona que lo decía. Su padre tuvo ese efecto en él, y la única otra persona en el mundo cuyas palabras podían conmover a Sasuke había sido Itachi. No fue el hecho de que Itachi había asesinado a su familia a sangre fría lo que había despreciado la furia asesina de Uchiha por su hermano. Ni siquiera fue la pesadilla interminable posterior de presenciarlo una y otra vez lo que llevó a Sasuke al camino de la venganza. No. Habían sido sus palabras. Habían sido las palabras de Itachi que decían que todo lo que Sasuke sabía era una mentira. Habían sido sus palabras afirmando que en realidad nunca se había preocupado por su familia o el pueblo o por él. Fueron sus palabras las que lo indagaron en el fondo de su mente y lo llamaron por su ineptitud, y la voz burlona y enferma que lo había declarado demasiado débil para ser asesinado, lo que lo había convertido en un deseo de fuerza. Si Itachi simplemente había matado al clan, lo deja en el Tsukuyomi y se fuera sin decir una sola palabra, se fuera sin decir nada, se fue sin tener que arraigar para siempre la idea de que su hermano matara a su familia simplemente para poner a prueba los límites de su potencial cerebro. Nunca se habría quedado con una tremenda sed de venganza. Todo lo que le habría quedado, habría sido agonía. Agonía y confusión. No. Dijo, respondiendo a la pregunta de la mujer de cabello negro. No. Las acciones me dicen quién es alguien, dijo Sasuke, las palabras solo me dicen quién desean ser. Porque no importaba cuánto hubiera deseado ser el villano, Itachi no era, y nunca sería considerado así a los ojos de Sasuke. No después de todo lo que había hecho. Akeno lo miró por el rabillo del ojo, antes de levantar la mano en un falso intento de sofocar una risita. Fufuzu, entonces, ¿qué dice eso de ti Uchiha-san? Ella dijo a alguien cuyas palabras y acciones parecen ser indescifrables. El último Uchiha hizo una acción que parecía un encogimiento de hombros, pero no un encogimiento de hombros. Uchiha no se encogió de hombros. HN. Akeno puso los ojos en blanco ante su respuesta, y parecía estar a punto de hacer otro comentario, hasta que escuchó el timbre, indicando que su hora de almuerzo había terminado. El Uchiha se levantó, sacudiéndose la ropa mientras parecía salir de los tejados, haciendo que Akeno sacudiera la cabeza sardónicamente mientras lo veía irse. Ara, alto, moreno, guapo y misterioso. Baja el tono Uchiha-san para que no me encuentre la próxima persona cuya confesión de amor sea rechazada con tanta dureza. El Uchiha llegó a la puerta antes de detenerse. Nunca rechacé su confesión. Akeno parpadeó. ¿Qué? La nobleza de la reina de las rías lo vio irse mientras su mente se envolvía en sus crípticas palabras, antes de que sus ojos se ensancharan al darse cuenta. Sasuke nunca había rechazado explícitamente la propuesta de la niña, ni rechazó su confesión. Ella se había ido, asumiendo e infiriendo que él había hecho las dos cosas, y el Uchiha no había hecho ningún movimiento ni tenía la intención de corregir su error y decirle lo contrario. Ahora, parece que hay algo más en Uchiha-san después de todo. Akeno reflexionó, sus labios se torcieron en una sonrisa al notar el piso sospechosamente privado de una carta. Algo más de hecho. Academia Kuo. Oficina del Consejo Estudiantil. Por extraño que parezca, en las semanas en que Uchiha Sasuke se había visto atrapado en este nuevo mundo suyo, había momentos en los que no hacía nada más que pensar. Cuando su mente caería en una serie de introspecciones sobre todo y sobre cualquier cosa. Ahora, había empeorado con su transformación en un demonio. Todo fue diferente. Su sentido del olfato se había ido por las nubes. Podía distinguir a las personas individuales y distintas de sus olores únicos solo, podía decir qué ingredientes se habían agregado a una comida a tomar un simple olor, y podía diferenciar fácilmente la fisiología de los machos de las hembras debido a sus diferentes características anatómicas. Por divertido y bueno que fuera todo, la característica más sorprendente para Sasuke era su sentido del oído. Sus oídos podía escuchar latidos distintos. Podía escuchar los latidos de las personas en su vecindad inmediata, y si se esforzaba más, podía escuchar lentamente los latidos de todos los presentes en toda la escuela. Sin embargo, los latidos del corazón no eran lo único que podía escuchar.
Podía escuchar las contracciones de los músculos mientras se movían, podía escuchar el sonido de los pulmones de una persona al inflarse y desinflarse, podía escuchar el sonido de la sangre bombeando en sus venas y decir cuándo se aceleró o disminuyó la velocidad. Había una sensación extraña e inefable de poder escuchar los órganos de todos los seres vivos. Cada persona funcionaba de manera diferente, pero podía verlo, a partir de ciertas señales sobre quién sentía que debido a simplemente escuchar todo lo que lo rodeaba. Era por eso, por extraño que fuera, no había cerrado por completo a la chica que se le había acercado. Podía escuchar los latidos del corazón frenéticos y la sangre corriendo, y el temblor constante de sus manos. Podía escuchar su propio cuerpo abrumado por la emoción del miedo y todo el equipaje anatómico que lo acompañaba, y había estado intrigado. Uchiha-san, ¿cómo llegaste a mi oficina? Sasuke se giró para mirar a la chica de cabello negro, y pudo escucharlo, el sonido de los latidos de su corazón acelerándose, y el sonido de su sangre bombeando. De su cuerpo aparentemente preparándose cuando entró en un modo de lucha o huida. Era comprensible después de todo. No deseaba regresar al aula y ahora que su lugar de libertad en la parte superior del techo había sido comprometido, había decidido que la oficina de Sona como su lugar de descanso. ¿Importa? No puedes saltarte las clases entrando a mi oficina, Uchiha-san. Es ilegal. ¿Ilegal? Él dijo. Sí, Uchiha-san, ilegal. Entonces es legal amenazar a los estudiantes con una espada en la garganta. Parecía estar desconcertada, y tosió en su mano lo que Sasuke asumió que era castigo. Sea como sea, Uchiha-san, ¿puedo saber lo que estás haciendo en mi oficina? ¿Qué había estado haciendo allí? Así, había estado pensando. Su mente estaba extrañamente clara, y con el lujo de tanto tiempo libre en su mano, se había encontrado haciéndolo con mucha más frecuencia de la que le hubiera gustado. Encontró su mente divagando, yendo a temas o cosas olvidados por mucho tiempo que no tenía idea de lo que los desanimó. La mayoría de las veces, parecía que sus pensamientos viajaban hacia la batalla y su supuesta conclusión, y cada día que veía la marca de la luna creciente en su mano, sabía que Kaguya aún no había sido derrotada, y muy probablemente su mundo se había ido. Naruto era fuerte, de eso Sasuke no tenía dudas. A pesar de que el doble rubio tenía sus defectos, su tenacidad era abrumadora y sería un día frío en el infierno antes de que se rindiera. Entonces se preguntó, ¿qué estaba pasando en las naciones elementales? ¿Kaguya finalmente se había apoderado del mundo entero? ¿Se habían ido y perdido todos los que conocía en alguna ilusión infernal, para convertirse lentamente en simples clones sin sentido? Incluso si ese no fuera el caso, incluso si de alguna manera, Naruto había derrotado a Kaguya, ¿a qué había que regresar? Volver y vengarse de su hermano era un objetivo ridículamente juvenil. En todo caso, hacerlo solo haría que Itachi se revolviera en su tumba. Entonces, ¿qué iba a hacer él entonces? Para ver si podía unirlos como uno y traerles la paz, poner fin a toda la guerra y el sufrimiento y convertirlo en algo como este mundo, un mundo tecnológicamente avanzado que actualmente disfrutaba de la paz civil. Introduciría cosas como Internet, para difundir libremente información, como petróleo, aviones y bicicletas, para avanzar en el transporte. Había mucho, tanto que podía imaginar, para poder convertir el mundo en algo más grande. Pero, si Naruto de alguna manera hubiera vencido a Kaguya por su cuenta, Sasuke no tenía dudas de que el idiota rubio sería promocionado como el segundo sabio de los 6 caminos, lo que en realidad era cierto en cierto sentido, y no había duda de que trabajaría para lograrlo, paz en sus propios términos. Entonces, ¿qué le quedaba entonces? ¿Dónde se encontraba en la jerarquía? La respuesta fue clara. Una vez más jugaría el papel del antagonista. La última guerra fue causada por un Uchiha, todo por la ridícula razón por la que su enamorada fue asesinada. El nombre de Uchiha había sido arrastrado por el barro demasiadas veces, se había perdido dentro de él. Incluso si de alguna manera intentara revivir al clan, todos los odiarían, temerían o despreciarían. El resultado sería predecible y Sasuke no tenía intención de dejar que la historia se repitiera. Los Uchiha se habían ido y no iban a volver. Uchiha-san. El último Uchiha volvió su mirada una vez más, y se dio cuenta de que una vez más se había ido. Su mente y su cuerpo parecían ver el tiempo en un sentido muy diferente que el tiempo fuera del mundo, y había esperado que su transformación en un demonio fuera capaz de arreglar esa ligera irregularidad. Dicen que las personas más tranquilas tienen las mentes más ruidosas. ¿Es eso cierto de ti también, Uchiha-san? Sasuke leyó en silencio a la chica con gafas que se había sentado frente a él. Se dio cuenta de que debajo de esa máscara aparentemente tranquila yacía una olla lentamente hirviendo. Parecía poseer una forma de odio hacia él que creía que estaba bien escondida.
Podría haber sido, y el Uchiha nunca se habría dado cuenta de esto, si tan solo sus sentidos como demonio no estuvieran tan avanzados. ¿Quién crees que es más fuerte, alguien que supera el miedo o alguien que no lo tiene? La niña pareció parpadear ante la extraña pregunta. Creo que alguien que supera el miedo es la mejor opción. ¿Por qué? Se ajustó las gafas con los dedos índice y medio, lentamente. Bueno, es simple. La persona que supera el miedo fue capaz de actuar a pesar de su propia debilidad, por lo tanto, ganó la fuerza que no poseía anteriormente. Sin embargo, la persona que no tiene miedo nunca ha probado realmente su propio límite, nunca se ha enfrentado a su propio conflicto personal y triunfó. Por fuera, puede ser más fuerte, pero por dentro es débil. ¿Por qué la extraña pregunta Uchiha-san? Sasuke no dijo nada, y decidió dejarla llenar su silencio con lo que se le ocurriera. Por supuesto, dedujo que no pasaría mucho tiempo antes de que ella llegara a la conclusión correcta, y la comprensión apareció en sus ojos. Uchiha-san, ¿te interesaría unirte a mí para un juego? ¿Un juego? Sasuke notó su gesto hacia el tablero de ajedrez, observando distraídamente las piezas mientras ella asentía. ¿Sabes cómo jugar, Uchiha-san? La única experiencia de Sasuke con tal juego fue con las variaciones japonesas de shogi, y nunca antes había jugado al ajedrez. No. Ya veo. Bueno, ya es tarde. Vamos a jugar. Sona le levantó una ceja. Pero, ¿no sabes cómo? Uchiha Sasuke sonrió, sus ojos brillaban a la luz. Aprendo rápido. Brecha dimensional. El dios dragón infinito miró al dragón del apocalipsis y observó cómo la bestia masiva había recurrido a dormir una vez más en su casa, como si no le preocupara ni se preocupara por el hecho de que un ser ridículamente peligroso acababa de ser liberado en el mundo. Por supuesto, no le importaría. En lo que a él respectaba, había golpeado a esa mujer y ella no tuvo más remedio que esperar su tiempo y lamer sus heridas hasta que de alguna manera recuperó su fuerza. O bien, la mujer simplemente podría causar estragos en el mundo sin cuidado. Vaca rojo. Otis, te he dicho que dejes de llamarme así. Esa diosa, ella está ahí afuera. ¿Y? ¿No vas a hacer nada? ¿Por qué debería hacerlo? Dijo el enorme dragón. No es asunto mío si esclaviza o no a todos los monos del planeta o si da origen a un ejército de conejos. Ella es peligrosa. ¿Como una cabeza decapitada? Ella se regenerará. No con toda su fuerza, e incluso si lo fuera, todavía la enviaría a empacar. Ella podría hacer mucho daño. Si estás tan preocupado, ¿por qué no la encuentras y la matas? Otis no dijo nada, dejando al enorme dragón sacar su propia conclusión, que era la conclusión exacta. Oí. No te importa lo que haga en absoluto. Solo la estás usando como una excusa para que me vaya. No. No me estás engañando, Otis. El dios dragón del infinito dejó que su expresión cayera en una de ligera consternación cuando su estratagema falló, y en cambio, volvió a su plan original de hacer llamar a la Brigada Caos para perseguir al dragón del apocalipsis. Su mente se sintió atraída por el joven que había enviado a la Tierra, y se preguntó qué había estado haciendo, y decidió que ahora sería el mejor momento para ir a buscarlo. Sin embargo, antes de hacerlo, necesitaba averiguar qué estaba sucediendo exactamente con su brigada. Parecían haber estado realizando ciertas actividades sombrías recientemente, y no tenían mucho sentido para ella. Otis sacudió la cabeza. No importaba. Todos tenían razones extremadamente sombrías para unirse en primer lugar, y lo que hicieron en su tiempo libre no era asunto suyo. En cambio, ella creó una serpiente, y luego la envió para averiguar dónde se suponía que debía estar su nuevo miembro misterioso. Lo que encontró fue nada menos que divertido. Mientras tanto con Sasuke. De nuevo. Uchiha-san, creo que hemos tenido suficientes juegos para un día. De nuevo. Sona se dejó suspirar cuando el tablero de ajedrez fue reorganizado. Oh, Sasuke tenía razón, aprendía rápido, e inmediatamente había entendido el juego tan pronto como se lo habían presentado. Los aspectos técnicos y las técnicas como el enroque y el pasajero lo dejaron perplejo por un tiempo y le causaron algunas pérdidas, pero una vez que usó una técnica en particular contra él, no pudo volver a usarla. No estaba rechazando sus constantes pedidos de más y más revanchas porque estaba cansada de vencerlo o quería salvar su orgullo, sino más bien porque en realidad se estaba volviendo cada vez más desafiante derrotarlo, incluso para un maestro de ajedrez del calibre de Sona. Al principio, ella había ganado contra él varias veces debido a que no poseía conocimiento de la mecánica del juego, pero una vez que lo asimiló, se convirtió en un problema de que no ganara debido a tácticas y estrategia. Y él no era perverso.
Sona dedujo que, por supuesto, había peleado en varias batallas, o era solo uno de esos genios raros y talentosos que sobresalieron en todo lo que hicieron, porque su habilidad en el tablero de ajedrez no era absolutamente nada para subestimar. Y así, después de su 9ª victoria consecutiva, se encontró jugando a la defensiva. Le resultaba cada vez más difícil superarlo o arrinconarlo o atraparlo o engañarlo. Era más o menos que de repente había ganado la capacidad de predecir lo que estaba haciendo o cómo iba a jugar antes de jugarlo. Fue a la vez impresionante y extremadamente compensador. Por lo menos, había entendido el concepto de juegos de clasificación con bastante facilidad, y había asumido los roles de cada pieza como un pez al agua. Y, por supuesto, había aprovechado la oportunidad para interrogarla. ¿Cómo se llama? Ella arqueó una ceja, hasta que sintió que él recurría a su energía y observó cómo obedecían tan cordialmente. Era casi como si hubiera tenido años manipulando energía dentro de su cuerpo, haber podido obtener ese control tan fácilmente. Sona observaba, fascinada, mientras las olas y los zarcillos de esta energía bailaban alrededor de su brazo como pequeñas luciérnagas, produciendo un número variable de efectos coloridos. Magia. Dijo mientras jugaba, moviendo a un caballero blanco a un cuadro ofensivo donde estaba rey negro. ¿Magia? Casi podía saborear el escepticismo en su voz. Más exactamente se llama magia demoníaca. Sona se abstuvo de sacudir la cabeza. Ella personalmente entendió la necesidad de menos palabras para tener más significado, pero honestamente, no estaba segura de si el Uchiha era antisocial o asocial. O tal vez él era una extraña mezcla de ambos. ¿Qué puede hacer? Cualquier cosa. Sona se ajustó las gafas. Puede hacer cualquier cosa siempre que la persona que lo utiliza tenga el poder mágico, la voluntad y la imaginación. Él sonrió y Sona se encontró extrañando su expresión estoica. Su expresión era casi como si fuera un ratón deshonesto en una casa. Y ella abrió la nevera llena de queso y olvidó colocar las trampas para ratones. Todo mientras el gato estaba en el veterinario. Cualquier cosa. A Sona no le gustó el tono en que Sasuke había pronunciado la palabra, y por un segundo completo le deseó a su reina que estuviera allí para poder tener a alguien que confirmara si su temor era bien merecido o si era un efecto secundario de la paranoia. Aunque estaba sola con el chico en su oficina por el momento, después de haberle ordenado a Tsubaki que se quedara sola por ahora. Después de que ella regresó a su nobleza por su potencia de su ataque de nervios, ella les había dicho explícitamente que no debían nunca tratar de atacar a Uchiha o vengarse de él. Hubo protestas y preguntas, pero ella terminó derribándolas a todas. Era lo mejor, por ahora. Como tal, se encontró en una forma de alianza inestable entre ella y el Uchiha. Ella sintió que él estaba tratando de darle algún tipo de cierre con Sagi, pero lo hizo de una manera franca, la forma más indirecta posible. La pregunta que le había hecho sobre el miedo, tal vez estaba en su mente, pero existía la posibilidad de que se estuviera refiriendo a su peón. Sagi, una vez más, dejó la escuela en el momento en que llegó el Uchiha. Estaba tratando de decirle que ella debería tener al chico solo para hacerle frente a su miedo en lugar de hacerlo huir una y otra vez. Si seguía huyendo de él, solo se convertiría en una responsabilidad, y por mucho que Sona apreciara al niño, no podía dejar que nadie arrastrara sus planes o su nobleza. Pensándolo bien, la niña estaba reconsiderando su período de venganza contra el Uchiha. También se estaba reprendiendo a sí misma por no agregarlo a su nobleza cuando tuvo la oportunidad. Hablando de eso, dime Uchiha-san, ¿cómo se siente ser un demonio? El niño se volvió para mirarla y luego, por un segundo, pareció reflexionar sobre ello. Fuerte. Brillante. Fuerte. Ella levantó una ceja confundida. Puedo escuchar con mayor precisión que un humano. Las luces son más brillantes que nunca y sigo viendo diferentes tonos que nunca supe que existían. Los olores son más fuertes y profundos. Sona frunció los labios. Ella sabía sobre las diferencias sensoriales y los sentidos mejorados que poseían los demonios, pero lo que parecía estar describiendo estaba en un nivel completamente diferente. Uchiha-san, ¿puedes describir lo que escuchas? Él la miró una vez más, desviando su mirada del juego de ajedrez como sorprendido por la extraña pregunta. Puedo escuchar los latidos del corazón. Los ojos de Sona se abrieron. Los demonios poseían una audición mejorada, pero no al nivel de poder distinguir el sonido de latidos distintos cuando estabas a pocos metros de distancia. Eso es imponente. La tuya se aceleró. Tu sangre comenzó a bombear a través de tu cuerpo más rápido. Él la miró, puedo escuchar el sonido de tu respiración, de tus pulmones inflando y desinflando, de la expansión y contracción de tus músculos, y todo lo demás. Sona se sintió completamente desnuda a pesar de estar completamente vestida.
Se sintió desnuda y colocada sobre una mesa de cirugía mientras la examinaban con un bisturí de acero frío. Se sentía violada, sabiendo que podía escuchar el funcionamiento interno de su propio cuerpo mientras ella misma solo los notaría a través de un esfuerzo consciente, o mientras estaban en un estado elevado. Su audición estaba muy por encima de lo que debería haber sido normal para los demonios, era como si sus sentidos hubieran mejorado 11 veces. Poco a poco, una pequeña cantidad de temor comenzó a filtrarse. ¿Qué pasa con tu sentido del olfato? ¿Qué puedes oler, Uchiha-san? El Uchiha pareció cerrar los ojos por un segundo, antes de tomar 2 olores firmes del aire. Arriba, en la tercera clase al final del pasillo, un estudiante acaba de abrir una lata de jugo de frambuesa debajo de su escritorio. 2 pisos más arriba, la enfermera accidentalmente derramó antiséptico sobre su uniforme. Y abajo, al pasillo, huele a excitación. 2 niños se asoman al baño de las niñas. A Sona le resultaba difícil mantener su actitud tranquila. Podía oler igual de bien, o tal vez, incluso mejor de lo que podía oír. Esos sentidos mejorados eran letales por sí mismos, pero juntos, sería imposible poder esconderse de los sentidos de Uchiha a menos que pudieras alterar tu aroma único a voluntad y evitar que tu sangre fluya y tu corazón lata. ¿Y tus ojos? ¿Qué ves? Él la miró y una vez más volvió la extraña sensación de desnudez. Todo. Tal vez fue la absoluta confianza de que él había pronunciado la única palabra que envió a ella, o tal vez fue la pura convicción debajo de esos orbes de onix lo que la hizo decidir no cuestionarlo, y eso dejó en claro que no necesitaba ninguna explicación. Sona simplemente asintió, sin confiar en su voz para no traicionarla. Su mente estaba girando. Sería muy difícil, si no totalmente imposible, tratar de albergar malas intenciones hacia él sin que él lo supiera de las más pequeñas fluctuaciones en su anatomía. Entonces, ¿qué iba a hacer ella entonces? Sona frunció los labios lentamente. Había una parte de ella, todavía inflexible por una ligera venganza, pero ella era una persona lógica ante todo. ¿Realmente valdría la pena perder tiempo valioso, energía y recursos para lograr un objetivo juvenil? Jaque mate. Parpadeó, mirando hacia el tablero mientras sus ojos se daban cuenta de que había estado jugando con su mente absorta en pensamientos. Y así, su rey blanco yacía solo, atrapado detrás de una capa de sus 3 peones, mientras estaba acorralada a ambos lados por 2 caballeros negros. Por alguna extraña razón, parecía favorecer a sus caballeros. Su expresión parecía haberse hundido en una sonrisa satisfecha, y Sona simplemente sintió que no sería suficiente confiar demasiado. Ya veo. Bien jugado, Uchiha-san, así que eso lleva tu récord a 9 derrotas y 1 victoria. Su sonrisa se desinfló más rápido que un globo reventado. HN. Estoy impresionado, Uchiha-san, nunca supe que tenías una mente tan táctica y estratégica. ¿Qué tiene que ver este juego con la estrategia? Sona levantó una ceja ante la extraña pregunta. Mucho, cómo mover a tus soldados, cómo planificar adecuadamente tus ataques. No. ¿Qué? Por una vez, Sona observó cómo los ojos de Uchiha parecían transformarse en un tono más oscuro, como si hablara por un extraño sentido de la experiencia. En una batalla real, tus soldados no siempre pueden seguir tus órdenes. Las probabilidades nunca son iguales, los movimientos de tu oponente son desconocidos, dijo Sasuke como si recordara de memoria. Y no hay turnos. Sona era consciente de la mayoría de estas condiciones que separaban el juego de las circunstancias del mundo real. Ella era consciente del hecho de que tu oponente siempre podría tener una carta de triunfo, o el hecho de que la batalla no siempre sería entre un número igual de fuerzas luchando, ya que un lado podría tener más números, mientras que otro podría tener menos números pero más soldados de élite. La guerra y las batallas tanto en la vida real no fueron como en el ajedrez. No había igualdad, no había razón, y podía ser espontáneo, inesperado y completamente demoledor. Los juegos de clasificación debían ser la excepción, pero incluso entonces, los juegos de clasificación nunca fueron iguales. Sin embargo, su preocupación era la ligera ira, molestia y amargura en que el Uchiha había señalado este hecho. Era casi como si... Uchiha-san, ¿peleaste en una guerra? Sasuke estaba a punto de abrir la boca para responder, solo para que Sona parpadeara mientras sus ojos se estrechaban y se levantaba de su asiento, solo para caer instantáneamente al suelo, aparentemente dormido. Entonces, de repente, Sona se dio cuenta de que ya no era la única persona en la habitación. Inframundo. Rías sabía muy bien que una vez que se despertara, Uchiha Sasuke estaría más que enojado por el hecho de que había sido secuestrado sin previo aviso y sin causa, pero se convenció de que había sido lo mejor.
No se sabía si esa extraña criatura aparecería nuevamente al azar cuando estaba en peligro y absorbería las almas de todos con un abandono imprudente. A partir de ahora, se sentó en una habitación con el inconsciente Uchiha atado a una mesa, y presentes en la habitación estaban su hermano Sircex, su cuñada Graifia y el Mahou, Ajuka Belzebub. Oh, definitivamente iba a estar enojado cuando despertara. Entonces déjame aclarar esto, dijo Rías, masajeando sus cejas. ¿Él no es miembro de mi nobleza? Ajuka lo había examinado con una especie de impulso extraño y celo que hacía que el Belcebú se viera bastante intimidante. Lo es, y al mismo tiempo no lo es. Todos en la sala levantaron las cejas ante esto. ¿Cómo? Rías preguntó, vocalizando lo que todos estaban pensando. Bueno, es más o menos que eres miembro de su nobleza. Por un segundo entero, Rías sintió que su corazón se detenía. ¿Qué? Él es, bueno, esta es la parte difícil. Es un caballero independiente. Es el primer caballero de clase suprema totalmente independiente que he visto. Ajuka dijo. Tu pieza de caballero se usó como parte del catalizador para su resurrección. Sin embargo, la pieza malvada nunca fue completamente absorbida en su cuerpo, por lo que es, en esencia, un caballero solitario completamente libre de cualquier límite de una nobleza o rey. Todos en la sala parecían asimilar esta nueva información con gran sorpresa. ¿Es eso posible? Sircex había preguntado, mirando al chico. Lo es ahora, dijo Ajuka, con la cabeza temblando de incredulidad y asombro. Fascinante, todos los elementos que un caballero poseería se pueden encontrar dentro de este chico, sin embargo, no tiene esa conexión como hubiera esperado tener. ¿Por qué siento que viene un pero? Dijo Sircex. Y esta es la parte difícil. Ajuka colocó sus dedos sobre su cabeza y suspiró. Rías, tu pieza del mal no fue lo único que solía resucitarlo. Antes de absorber tu pieza, aparentemente absorbió una gran cantidad de tu alma. La habitación parecía haberse enfriado considerablemente y los ojos de Sircex se agudizaron. ¿Qué significa eso? Está sacado a la pieza del rey. Por lo tanto, tiene aspectos de la pieza del rey malvado unidos a él también. La forma más adecuada de decirlo es que posee la mitad de tu alma, como tal, tiene los poderes y privilegios otorgados para él como rey, a pesar de que no es completamente uno. Eso significa, sí. Él es el rey de tu nobleza tanto como tú. Es por eso que dije que es miembro de tu nobleza, y no al mismo tiempo. Fue, en esencia, la primera nobleza en existencia que tuvo dos reyes. También era completamente legal, porque eran dos mitades de un todo en lugar de entidades separadas, y Ajuka estaba teniendo un día de campo simplemente imaginando como cualquiera que jugara un juego de clasificación con Rías se encontraría incapaz de ganar a menos que hicieran jaque mate a ambos reyes en el tablero. La idea por sí sola era bastante tentadora, y siendo el estratega que era, a Ajuka le gustaría mucho jugar contra viento y marea. ¿Hay alguna manera de deshacer esto? Graifia finalmente había hablado, y el Belcebú se encontró frunciendo el ceño. No que yo sepa. Las almas son cosas extremadamente difíciles de manejar, un paso en falso y puedes terminar corrompiendo el alma y torciéndola más allá del reconocimiento. Él dijo. Y creo que sería mejor para Rías tener la mitad de su alma que ninguna. El Lucifer, Sircex murmuraba por lo bajo y maldecía lentamente por la gran complejidad de todo. Rías, por otro lado, estaba extrañamente sereno al respecto. Así que tenía la mitad de su alma, no todo era malo. Ella podría lidiar con eso, no era como si hubiera algún problema. Su mirada se agudizó cuando se volvió hacia Belzebub. ¿Hay efectos secundarios que debería tener en cuenta? Bueno, al ver a Ajuka toser en su mano, supo que algo andaba mal. Él es literalmente tu otra mitad. Por lo tanto, podrías encontrarte constantemente atraído por él. Sircex y Graifia intercambiaron una mirada. ¿Atraído por él? ¿Quieres decir que me enamoraré de él? El concepto era completamente extraño, y Rías descubrió que el temor que se llenaba en su estómago crecía cada vez más. Solo se confirmó cuando Ajuka asintió lentamente. En cierto sentido, sí. Tu alma anhelará constantemente completarse, y aunque puedes elegir ignorar este deseo conscientemente, solo te harás daño a la larga. Sircex parecía haber escuchado suficiente por un día, y parecía estar bastante enojado por el desarrollo. ¿Estás absolutamente seguro de que no se puede hacer nada para remediar esto? Incluso si lo matan, ¿no volverá el alma de Rías a ella? Rías trató de comprenderlo. ¿Matar a Sasuke? Oh no, te recomiendo encarecidamente que no hagas eso. Todos volvieron su mirada hacia el genio Mahou que había creado las piezas del mal. ¿Por qué? ¿Qué pasaría?
Sus almas están conectadas de tal manera que si una está dañada, también lo está la otra. Hubo un levantamiento colectivo de cejas. ¿Entonces estamos unidos? El Mao parecía tener algunas dificultades para explicarlo, antes de suspirar una vez más. Sí y no. La mitad de tu alma está en su cuerpo, pero también lo está el alma de un ángel caído clase Cadre. Si algún destino malo te engendra, todavía tiene una especie de retroceso. Sin embargo, lo contrario no es el caso. La temperatura de la habitación alcanzó temperaturas bajo cero. Rías lentamente envolvió su mente alrededor de todo eso. Significa que si Uchiha Sasuke muere, su expresión se volvió sombría. Rías, tú también. Los ojos de Rías y Circex se abrieron, pero antes de que pudieran cuestionarlo, fueron interrumpidos por una oleada masiva de poder que provenía del cuerpo de Uchiha. Dos orbes carmesí se abrieron de golpe. Y la habitación estaba envuelta en llamas.